Disculpen, si vuelven a... Disculpen. Nosotros, en caso de persistir la dificultad para que los legisladores hagan uso de la palabra, tenemos que desalojar la sala. Con mucho gusto, el público presente asiste al debate. Le pedimos el respeto que se merecen todos los legisladores en el uso de la palabra. Muchas gracias. Diputada Carrió. Gracias, señor presidente. El año pasado nosotros tuvimos oportunidad de dictar una ley facultando al Poder Ejecutivo a negociar con los holdout. En ese momento dije expresamente que salía en todos los diarios en la Argentina de que la Suprema Corte de los Estados Unidos hiciera lugar al recurso extraordinario planteado por la Argentina. Todos me dijeron que era imposible, que había solo un 1% de posibilidades. Y acá es lo que digo. Todo el mundo sabía que el fallo iba a salir y que era muy difícil con la estrategia argentina, la de sus abogados y las manifestaciones políticas que los abogados de los dueños de los bonos presentaban como escritos. No se trataba solo de la declaración de Cristina, sino que ella no podía desconocer que ella era presidente de los argentinos y sus dichos conformaron un hecho nuevo muy importante en la causa. También dije que todo mi bloque había decidido votar en contra. Entonces presidía Alfonso Prat Gay, pero que mi conciencia me demandaba abstenerme porque entendía que la cuestión era enormemente compleja y que ustedes tenían un año para resolverla de manera creativa, porque si no íbamos a estar en junio de este año en un momento muy difícil para la Argentina. Segunda cuestión, seguí paso a paso desde el 30 de junio todos los días las negociaciones, los dichos de Kicillof, pero en paralelo las negociaciones de Capitanich, a tal punto que obran en mi inserción las dos cartas documentos que tuve que mandar a Fábrega, porque un martes a la noche el jefe de gabinete convocó en Puerto Madero a una reunión a los principales banqueros de la Argentina, entre ellos Oraldo Brito. Esa noche, Oraldo. Pobre Oraldo era mi amigo, Jorge Brito. En esa reunión estuvieron grandes empresarios y la mayoría de los bancos en la Argentina, incluso creo que estuvo Frigerio por el Banco Ciudad. Alguien me avisó que la negociación era la siguiente. 100 millones ponía Brito, 100 millones tenían que poner los otros bancos y 400 millones iba a poner Cedesa, que es el Fondo de Garantía de los Depósitos que pagan los ahorristas. Esa mañana intimé a Fábrega para que no toquen los fondos de Cedesa. Y este hecho fue escandaloso. Iban a entregar la Argentina e iban a pagar con los fondos de garantía de los ahorristas. Este hecho fue expresamente reconocido por Kicillof y por la señora Presidente el lunes posterior. Después intervino el JP Morgan. A uno le puede gustar o no gustar el JP Morgan, de hecho nosotros lo tenemos, la única investigación de deuda que tiene esta Cámara la hicimos en la Comisión de Lavado, pero el JP Morgan son los Estados Unidos. Cuando estaba todo arreglado se entrevistaron con Kicillof un miércoles y al otro día la Argentina demandó ante el Tribunal de la Haya a los Estados Unidos. Es decir, que la voluntad de Cristina Kirchner y de Kicillof fue romper toda posibilidad de acuerdo. En consecuencia, voy a ir a esto. ¿Se está queriendo arreglar o se está queriendo romper? Y este es el metadiscurso. Cristina Kirchner quiere romper. ¿Se sabía que algo había que hacer con los holdout desde el año 2006? Sí. ¿Sabe lo que decía Ann Kruger, presidenta del Fondo Monetario en el 2006? Lo mismo que la Argentina pide hoy a Naciones Unidas, que había que crear un convenio multilateral
para evitar los holdouts. ¿Saben lo que decían de Kruger? Que era un buitre. Miren, si hubiéramos iniciado ahí en el 2006 este procedimiento ante Naciones Unidas, no tendríamos los problemas con los holdouts, porque efectivamente se hubiera dictado el convenio multilateral propuesto por el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto se pagó al Fondo Monetario Internacional? 10.000 millones de dólares cash. ¿Para qué? Para desendeudarse. ¿Y no hubieran servido esos fondos hoy? ¿No se sabía en el 2005 que íbamos a tener problemas de energía y que hoy las reservas del Banco Central están comprometidas casi en su totalidad por la importación de gas? Pero no solo eso, señor presidente. Llegó el día 30 de junio y se dijo que no se iba a pagar. Con el mismo capricho que dijeron no vamos a pagar al Club de París cuando había reservas, y terminamos pagando 3.000 millones de dólares de punitorios. Como se dijo que íbamos a investigar el vaciamiento de YPF, donde yo tengo la denuncia hecha desde el 2006, y se terminó pagando 10.000 millones de dólares, que es lo que vale toda la empresa. ¿Por qué entonces no se trató de encontrar una salida? Porque no se quería. Hay que hacerle un juicio por mala praxis a los abogados de la Argentina, que es el mismo estudio de abogados que contrató Cavallo para el megacanje. Y la verdad, señor presidente, que lo que tenemos que elegir hoy es, si entramos en un default parcial, por ejemplo, no pagar en fecha los 200 millones de septiembre y pagarlos en enero, cuando vence la cláusula Rufo, o si tenemos que desacatar el fallo de Griesa. Y algunos dicen algo hay que hacer. Yo le digo, después de todo el desastre hecho, a lo mejor que hay que hacer es no hacer nada hasta enero. Porque el precio de un desacato, ¿qué es lo que se quiere acá? Dos cosas, pero clarísimas. Primero, cómo desacatar la orden de un juez, bueno, malo, pero de un fallo firme de una corte a la que nosotros nos sometimos. Segundo, no es el caso Clarence, que ya está fallado por la Corte, en la declaración de orden público lo que le interesa al gobierno. Lo que le interesa a la señora presidenta y a Kicillof y al jefe de gabinete es que con una ley de orden público ellos se eximen eventualmente de responsabilidad penal por lo que vayan a hacer. Es decir, que tienen impunidad. La ley es no ser sometidos a la justicia penal. No de este país solamente, de cualquier país. Y lo que estamos tratando acá es si le damos impunidad penal o no al señor Kicillof. Esto es la necesidad de invocar Clarence. Yo voy a, no sé cuánto falta. Yo entiendo que la situación es difícil. Yo viví el aplauso del default con Cristina aplaudiendo acá de Rodríguez Cerro, con toda la Cámara levantada aplaudiendo. Y no es que yo quisiera pagar la deuda, pero porque en ese momento también decía que el hambre del pueblo exigía tomar las reservas si era necesario, tomar la recaudación, pero no estamos en esa situación. Giorgio Agamben, un famoso filósofo italiano que nadie puede decir que es de derecha, que escribió Estado de excepción, escribió hace poco El misterio del mal. Y en realidad estaba hablando de las democracias y estaba hablando de la renuncia de Benedicto, de lo que significaban. Y decía que Benedicto había hecho ese gesto de renuncia en el mismo lugar de un papa anterior, porque no podía enfrentar el mal radical de la Iglesia, que era la anomia. ¿Y qué es
¿Qué dice Giorgio Agamben de la Anomia? Dice que a Benedicto le gustaba aquel teólogo hereje llamado Ticonio, que en el siglo V después de Cristo escribió en un debate donde se decía que la Iglesia estaba al bien y el mundo era al mal, etcétera, donde incluso San Agustín dice esto en La Ciudad de Dios. Él dice que para Ticonio el mal crecía en todos lados y que crecía siempre. ¿Y qué era el mal? La anomia. ¿Y qué es la anomia? Hombres y mujeres sin ley. Nosotros, señor presidente, estamos hace demasiados años en la anomia, es decir, hace demasiados años fuera de la ley. Y esta ley es fuera de la ley. Y no es que con esto yo esté avalando el fallo, estoy diciendo, la situación es difícil. Yo si fuera presidente hubiera dado una caución para cumplir después de enero, o en esta situación aún no hubiera hecho nada hasta enero. Hasta enero. Porque una cosa es incurrir en un default y otra cosa es desacatar un determinado sistema jurídico. Y voy a terminar, quedan 4 minutos diciéndole algo y diciéndonos algo que yo recuerdo muy bien, que es el Critón de Platón. Y ahí en el diálogo entre Critón y entre Critón y Sócrates, Sócrates había sido condenado por una sentencia injusta y condenado a la cicuta. Y Critón le dice: yo pago y soborno a los carceleros para que vos puedas vivir frente a esta sentencia tan injusta. Y Sócrates le dice que prefiere morir en la cicuta a desacatar las leyes donde nació y vivió. Eso se llama ética del cumplimiento de la ley. Y una ley de impunidad no es ley. Y una ley que agrava la cuestión es peor. Y es cierto lo de Naciones Unidas, pero lo que no se dice es que lo que se va a aprobar es para discutir durante la sesión que empieza el 18 de septiembre y termina en septiembre del año que viene. Y que ahí ese convenio va a tener que darle intervención al fondo porque forma parte de Naciones Unidas. Por eso no hicieron este procedimiento antes. Y en buena hora que así sea. Pero lo cierto es que va a tener que intervenir el Fondo Monetario Internacional en cualquier convenio para decir si un país realmente debe o no. Nosotros, la coalición cívica, solo nuestro partido, no va a estar en la votación. Yo no quiero votar en contra. No quiero. Yo ya viví. Yo no quiero. Y me abstuve la vez pasada. Y no quiero estar cuando se aplauda esto. Decidí como acto político y decidimos no estar cuando esto se aplauda. Cuando me abstuve en el acuerdo con Irán, cuando voté en contra en el acuerdo con Irán, me tuve que retirar del asco que me dio el aplauso. Yo a ese asco no vuelvo, señor presidente, porque ustedes no tienen derecho a hacernos pasar vergüenza todos los días de su vida. Silencio. Gracias. Silencio. Silencio. Silencio.